Cuando planteamos este recorrido por la historia, está claro que en su día, cuando el tiempo sea más agradable, haremos una visita guiada sobre lo que hoy vamos a hablar. Pero, de todas formas, esa visita guiada yo acostumbro siempre a hacer una pequeña explicación, que es la que voy a hacer hoy, algo histórico que está claro que no se puede hacer cuando se va, no se puede hacer con tanto detalle cuando se va andando. De todas formas, aprovechando que la asociación vecinal El Foco, junto con la Asociación de Mujeres y con la participación de nuestra asociación, en los días de la verbena, el nuevo equipo de la asociación El Foco ha proyectado una visita guiada por el poblado de Herrerías y la Corta Guadiana. Es a las 8 de la tarde, el día 4, y os invito en su nombre a que asistáis, porque seguro que va a ser bastante agradable y yo le doy mi felicitación a ese nuevo equipo del Foco que ha tomado con bastante impulso la rienda de la asociación El Foco. Además, en esos días, la asociación Herrería va a tener expuestos los 21 fotografías que se presentaron al concurso fotográfico del patrimonio, el tercer concurso fotográfico del patrimonio de Minas de Herrería. Bueno, ya veréis allí los 3 premiados, que tienen premios de 300, 200 y 100 euros, y que, bueno, son todos unas fotografías preciosas, ¿no? Eso va a estar desde el jueves anterior, o sea, el día 3, desde el día 3 del mes próximo. Bueno, dando inicio a este recorrido histórico, pues las minas de Cabeza del Pasto y de Minas de Herrería se encuentran en lo que se llama geológicamente la faja pirítica ibérica, que es una zona de unos 25 kilómetros de ancho que va de este a oeste, desde la provincia de Sevilla hasta meterse en Portugal. Esta faja pirítica ibérica está totalmente plagada de mineralizaciones y no deja de ser la provincia metalogénica de mayor importancia del mundo, por su variedad y por su extensión. En esa faja pirítica están multitud de explotaciones mineras, y nosotros nos vamos a centrar, muchas de ellas, en el término municipal de Puebla de Guzmán. Son de pirita, de cobre, de manganeso, muy variadas, pero nosotros nos vamos a centrar en el grupo minero de las Herrerías, con 2 explotaciones, Guadiana y Santa Bárbara, y en Cabeza del Pasto. Ahí tenéis un plano de situación. Como veis, todo es en dirección este-oeste. Como digo, vamos a hacer un paseo sobre la historia de Minas de Herrería. Vamos a visitar la zona de la Corta de Guadiana, donde es una de las 2 explotaciones que hay en el grupo Herrerías.
la Corta de Guadiana, que es una explotación a cielo abierto, la corta, y también tiene minería interior, actualmente con dos bonitos malacates, el de Guadiana y el de San Carlos, aunque en su día hubo uno en la posición intermedia que era el malacate de San Mateo. Hoy la Corta de Guadiana, al cesar la explotación en 1988, está inundada y ya sabéis que desgraciadamente llegó a tomar el calificativo del lago asesino por las emanaciones de anhídrido carbónico que se están extrayendo de la profundidad. Ya algún día, o cuando vayamos en el recorrido hasta el Guadiana el día 4 del mes próximo, lo explicaremos con detalle al borde de la corta el tema del anhídrido carbónico. La otra explotación que se encuentra en las herrerías es la de la Corta Santa Bárbara. Esta paralizó su explotación antes de 1988 y también se llenó de agua ácida, aunque esta agua es menos ácida y lo da su color. Si se visita, se puede ver que el color es verdoso y además que en profundidad, en los laterales, hay vida. Se ve que hay plantas que nacen. Luego, la acidez del agua en esta corta es bastante menor, o sea, tiene un pH superior a la de la Corta Guadiana, que es una corta con bastante acidez. La siguiente explotación de la que vamos a hablar es la de Cabezas del Pasto. Herrerías está a 4 kilómetros, como sabéis, de Puebla de Guzmán, y Cabezas del Pasto está 3 kilómetros más al oeste. Fue en esta explotación de Cabezas del Pasto donde se inició las explotaciones mineras. Las explotaciones mineras que empezaron cuando un alemán, las explotaciones mineras en la última época, porque quiero decir que aquí en Cabeza del Pasto hubo bastantes explotaciones en tiempo de los romanos, o sea, hace 2000 y pico años, y que lo explicaremos más adelante. Hubo un alemán hacia 1960 que puso unos derechos mineros en la zona de Cabeza del Pasto. Empezó por esa zona y después por la zona de herrerías. Este alemán se llamaba Jorge Rieken, era ingeniero de minas, y ahí es donde se empezaron las explotaciones hacia 1880. El mineral que se sacaba se transportaba en animales hasta el puerto de La Laja por un camino que después, sobre ese trazado, se construyó el ferrocarril, visto que el traslado con animales no era rentable porque no podían sacar la cantidad de mineral que estaban explotando. Y fue cuando se empezó a construir el ferrocarril desde Cabezas del Pasto hasta un lugar en el término del Granao que se llama Cañada de Sardón.
y desde Cañada de Sardón hasta el puerto de La Laja se hacía por medio de un cable aéreo que ya veremos también a continuación. Eso lo hizo la empresa que contrató o que arrendó a Jorge Rieken la explotación de Cabezas del Pasto, que se llamaba la empresa inglesa DVD Metal and Chemical. Esta empresa estuvo desde 1880 y algo hasta 1910. En el intermedio hubo en algún momento que dejaron la explotación y fue retomada por los que serían los herederos de Jorge Rieken. Jorge Rieken falleció sin tener familia y entonces heredaron sus sobrinos que se llamaban Carlos y Justa Sundein. Más de uno de personas mayores, ya no conozco a ninguno ahora mismo con vida, pero sí cuando nosotros empezamos las labores de investigación sí que conseguimos conocer gente que había estado trabajando con la BD Metal. Concretamente, no sé si me equivocaré al decir la familia, pero la abuela, creo que abuela, de Antonio el Curto, trabajó de cocinera con los ingleses y contaba sus anécdotas, las tenemos grabadas por parte de Antonio y su tío, y son muy simpáticas, ¿no? Porque pensar que estamos en 1885, donde de pronto unos ingleses invaden, digamos entre comillas, invaden nuestro territorio, y personas procedentes de Puebla de Guzmán, primordialmente, que está claro que no conocían nada de inglés, se ponen a servir con extranjeros, ¿no? Era difícil el idioma y todas las anécdotas vienen un poco por la falta de entendimiento por el idioma. Esta empresa DVD Metal también explotó ya a partir de 1905, 1904, explotó en la zona de Corta Guadiana y la Corta Santa Bárbara. Hacia esa fecha se ve la necesidad, dijimos que el ferrocarril había nacido en Cabezas del Pasto, se ve la necesidad de que el mineral que se está sacando de Guadiana y de Santa Bárbara, prolongarlo, y es por lo que ya se construye, se continúa, se amplía el ferrocarril desde Herrerías hasta el puerto de La Laja. Haciendo una cronología de todas las actuaciones mineras que tenemos en la zona, los que habéis asistido desde el primer día, recordar que cuando estuvo el profesor doctor Juan Aurelio Pérez Macía, habló de las labores prehistóricas que hubo en la zona. Estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, o sea, hace 6.000 años, hubo labores
prehistóricas en la zona que han sido investigadas por el catedrático de prehistoria de la Universidad de Huelva, Francisco Nosete. Concretamente, estas labores se situaban en la zona de lo que se llamaba la Junta de los Ríos, hoy inundada por la presa del Andévalo, y también en la zona del cerro, la parte alta de Cabezas del Pasto. Allí ha habido labores prehistóricas en la zona que trataban los metales, y más adelante veremos alguna fotografía sobre el tema. Pasando revista a la cronología de las actuaciones mineras en la zona, también han sido reconocidas labores mineras romanas en Cabezas del Pasto y Santa Bárbara. En 1880, esos derechos mineros, hemos dicho que los registró el alemán Jorge Rieken. Entre 1880 y 1910, este señor arrendó la explotación a la inglesa DB Metal and Chemical Company Limited, y que estuvo trabajando hasta 1910, en que lo dejó para que después fuera alquilada o arrendada la explotación a una sociedad francesa. Ya de 1911 a 1950 aún hay personas que reconocen el haber estado trabajando para la empresa francesa Saint-Gobain, y que esta empresa fue la que construyó el poblado de los cuarteles, que ya hoy no existen, de Minas de Herrería. En Cabeza del Pasto, el poblado minero ya había sido construido en tiempo de los ingleses de DB Metal, llegando en algún momento a tener más de 450 vecinos. Los franceses de Saint-Gobain ya se instalan en Minas de Herrería y construyen lo que todos hemos conocido como los cuarteles, y algunas viviendas, concretamente la vivienda que está en lo más alto por encima de la Corta Guadiana, que era donde vivía el director francés, el primer director francés, Alfonso Pervos Denis. Esta empresa estuvo trabajando hasta 1950, como hemos dicho, y le tocó vivir una época bastante convulsa, porque le afectaron las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, y la guerra española. A ellos le afectó la guerra mundial porque eran franceses, y en concreto ese primer director francés, Alfonso Pervos Denis, en los años de la Primera Guerra Mundial se alistó, se fue a Francia y dejó a cargo de la empresa a un español apellidado Pajares, querido por todos los que hemos conocido a sus descendientes,
y él fue el que dirigió la empresa y estuvo a cargo de la empresa durante la Primera Guerra Mundial. Esta empresa francesa, ya lo veremos también más adelante, entendió que tenía que mejorar el ferrocarril, y las mejoras del ferrocarril, además de mejorando las instalaciones, las locomotoras, ampliando la potencia de las locomotoras, decidió en 1926 eliminar el cable aéreo que había desde la Cañada de Sardón hasta el puerto de La Laja y continuar con el trazado del ferrocarril, con lo que se permitía que el mineral iba por ferrocarril desde Herrería hasta el puerto de La Laja, directamente, sin tener que hacer transbordo, digamos. Estos franceses dijimos que sufrieron las consecuencias en la explotación de las dos guerras mundiales y de la guerra española. Eso hizo que la explotación no fuera continua, con lo cual el arrendatario en aquel momento, que era ya Carlos y Justa Sundheim, se vieron afectados porque ellos había momentos en que no cobraban o no sacaban provecho de ese arriendo, ya que no había explotación. Entonces, en 1950 presentaron un pleito que lo ganaron judicialmente, y entonces la sociedad, los derechos mineros se rompió el arriendo que tenían con Saint-Gobain y se quedaron como propietarios del derecho minero los segundos herederos de Jorge Rieken, que fueron Carlos Sundheim y Díaz Trechuelo y don Jorge Dodge Sundheim. Ellos dos, junto con el Banco Urquijo y el Banco Vizcaya, en 1951 deciden crear la empresa española Minas de Herrería Sociedad Anónima. Minas de Herrería Sociedad Anónima estuvo explotándose desde 1951 a 1988. Fue el momento de mayor esplendor, en el momento en el que se mejoró enormemente, tanto técnica como tecnológicamente, como socialmente. Eso hizo que de cara a los trabajadores se construyera entre 1953 y 1957 el poblado actual, el poblado minero de Minas de Herrería. Un precioso poblado minero construido sobre una dehesa y construido por el arquitecto don Alejandro Herrero Ayllón. Esa empresa, Minas de Herrería, hemos dicho que hizo bastantes cambios en la explotación de la mina, entre ellas el tema de la trituración. Antes el mineral se transportaba prácticamente sin triturar, amplió las explotaciones, profundizó los pozos, llegó a eliminar el de San Mateo, que dijimos, y profundizó después de una parada en 1969 por derrumbe en la zona de Guadiana. Se profundizó el pozo San Carlos,
llegando a la explotación al final a 375 metros de profundidad. El Pozo Guadiana, con aquel derrumbe del 1969, se quedó inutilizado y simplemente servía de pozo de ventilación. Eso, en plan de anécdota, hizo que en el 1970, en agradecimiento a que no había habido ningún accidente mortal, ni leve, vamos, y que se seguía trabajando, que la empresa había decidido seguir trabajando, pues los mineros de Herrería cogieron los pendones en una mayordomía que es recordada por gran parte de los que vivimos en aquel momento. En 1988 se llega a una situación límite en el que no es que el mineral no tuviera, o sea, los precios fueran muy bajos, el problema era que no había mercado. Aunque los trabajadores se intentaron resistir y deseaban seguir con la explotación era totalmente irrentable. Digo, no solo porque no tuviera precio, que pudiera ser rentable, sino que no tenía venta, porque las explotaciones de pirita, lo mismo que la de Tarsis, donde hay un volumen de pirita aún mucho mayor, actualmente es difícil que se pongan en explotación porque la pirita, su utilidad es para hacer ácido sulfúrico, y actualmente para sacar el ácido sulfúrico se utilizan los residuos de la fábrica de las refinerías de petróleo. Y las refinerías de petróleo, en Huelva, por ejemplo, hay una, pues esos residuos que son un estorbo, que son con gran contenido en azufre, son los que se utilizan para sacar el ácido sulfúrico. Por eso la pirita deja de ser rentable. Solamente coincidió también en esa fecha que bajó los precios, el cobre y otros metales, y poco a poco el resto de las minas también fueron paralizándose hasta llegar a que paralizara Río Tinto, que era la mayor de todas, ¿no? Desde 1988 hasta el futuro ponemos el tema de que poco a poco nos hemos dado cuenta que desgraciadamente con el cierre traumático que se produjo en 1988 se produjo un deterioro importantísimo en todo el patrimonio de Minas de Herrería y Cabeza del Pasto. Actualmente, desde nuestra asociación Herrerías, junto con las otras asociaciones locales de herrerías y el apoyo del ayuntamiento, estamos trabajando en la recuperación, en la rehabilitación y en la puesta en valor de todo el patrimonio industrial minero, y eso hace que trabajemos, por ejemplo, por la declaración de bien de interés cultural de la zona de Herrería y Cabeza del Pasto, como ya lo han obtenido la zona de Río Tinto o la zona de Tarsis. Las labores prehistóricas en la zona de la Junta de los Ríos, esta zona hoy está inundada por
la presa del Andévalo, aquí hubo una explotación, un asentamiento prehistórico en el que se trataron los metales y allí se encontraron restos como estos, ¿vale? Desgraciadamente, cuando esto se produce, intentamos contactar con el ayuntamiento, no era esta corporación, y porque intentamos que todos los restos de ese yacimiento prehistórico se quedara en Puebla de Guzmán. Intentamos que donde estaban las oficinas de la presa del Andévalo, de común acuerdo con Confederación Hidrográfica, dedicar esas oficinas a hacerlo centro de interpretación y recrear ese asentamiento de la Junta de los Ríos. Desgraciadamente no tuvimos apoyo, aunque Confederación estaba de acuerdo en hacerlo, no tuvimos el apoyo suficiente y desgraciadamente los restos están ahora en cajas esperando próximamente entregarse en el Museo de Huelva. No quitamos la ilusión de algún día que podamos recuperarlo para el disfrute de todos los puebleños. Las labores de Cabeza del Pasto y Santa Bárbara de la época romana, presentamos aquí un plano de Cabezas del Pasto donde se ven las acciones, las explotaciones de los romanos en la zona de Cabeza del Pasto. Si veis, hay dos puntitos juntos que eran infinidad de pocillos que habían construido los romanos y que para su forma de explotación era hacerlo con dos pocillos paralelos que se iban comunicando periódicamente, ¿no? Está claro, son pocillos bastante superficiales, porque ya más adelante, cuando trabaja la empresa inglesa de BD Metal, pues construye pozos de mayor entidad, pozos cuyo uno de sus malacates, que se ha convertido en el malacate más antiguo que se conserva de la faja pirítica española, está a propuesta de nuestra asociación y con la ayuda del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán se restauró y hoy luce perfecto en las herrerías. En su día no se pudo instalar de donde se había cogido porque esa finca es de propiedad privada ahora mismo, ¿no? Durante la época de BD Metal vamos a hacer 4 apuntes. Vamos a representar el malacate de Cabezas del Pasto, el que hoy luce en herrerías, fue construido en esta época. Hoy Cabezas del Pasto son ruinas totales, pero en su tiempo fue un poblado minero con bastante entidad. Ya en esa época se construyó el ferrocarril, como hemos dicho, y el embarcadero de mineral, no como está aquí, que ya esta es una foto bastante más posterior, pero sí esta locomotora, la
querida Vedel, conocida porque lució y es el comienzo, apareció en el comienzo de la película Amanecer en Puerta Oscura. Se ve luciendo, moviéndose la locomotora y bueno, esta era la Vedel, que fue comprada por la compañía de BD Metal y le puso su nombre. Como ya dijimos, también Vedel inició las explotaciones de Guadiana y Santa Bárbara y las estuvo explotando hasta 1910, en que dejó la explotación. En la época de Saint-Gobain, las actuaciones más importantes fueron en el tema del ferrocarril. Fueron los que construyeron la ampliación del ferrocarril desde la Cañada de Sardón hasta el puerto de La Laja. Ya estos son fotos más o menos de esa época. Y también ampliaron las cortas de Guadiana y de Santa Bárbara. Además, como hemos dicho, construyeron el poblado de los cuarteles, hoy ya desaparecidos, ¿no? Como dijimos, en 1951 se constituye Minas de Herrería y se producen mejoras sociales importantes, como es la construcción del poblado. En aquel tiempo se construyó el campo de fútbol actual de Guadalupe. Estas fotos son de la iglesia, tal como estaba en aquel momento, con los jardines que había. Este era el solar, que era una dehesa, donde se construyó el poblado minero. Esto eran el campo de fútbol, el estadio Guadalupe. Guadalupe porque era el nombre de la esposa de don Carlos Sunday, era Guadalupe Losada. Y aquí es en uno de los partidos de inauguración junto con el recreativo. Y este es el día de la entrega de llaves del poblado minero, donde aparece el gobernador Sumer y el obispo don Pedro Cantero. Además de esas mejoras sociales, como hemos dicho, se produjeron unas mejoras técnicas importantes en cuanto que se instaló molinos para la molienda del mineral, cribas, se amplió la explotación, se mejoró el ferrocarril y también los tendidos eléctricos, que en aquel momento eran bastante defectuosos. Desgraciadamente, debido al precio y a la falta de mercado, en 1988 se produce el cierre de la explotación minera. Está claro que esto, como es natural, no es entendido por los trabajadores y bueno, se produce una huelga donde se produce un encierro en los primeros meses de 1988 en el interior de la mina, y donde hay bastante movimiento social en apoyo de los encerrados,
aquí en la Plaza de la Cebadilla de Puebla de Guzmán. Está claro que el cierre traumático de la mina lo único que produjo fue un deterioro brutal medioambiental, paisajístico, del patrimonio. Desgraciadamente se hizo cargo de la empresa ante la quiebra una comisión liquidadora, un equipo de personas que no tienen ningún sentimiento por la empresa y lo primero que hicieron fue vender todo el hierro que se pudo vender para hacer dinero, una parte para pagar a los trabajadores parte de la deuda que se le tenía, y para conseguir eso lo que hicieron fue un destrozo brutal, ¿no? Ahí tenéis dos fotografías de la zona, aunque la segunda ya ha sido favorecida ese deterioro y degradación medioambiental por los actuales propietarios de gran parte de los terrenos, aunque ellos se creen propietarios de todo, de gran parte de los terrenos de herrería. Se dedicaron a echar escombros con la permisividad de todo el mundo y, bueno, el deterioro que han producido medioambientalmente es extremo, ¿no? Eso no es conocido en otras explotaciones mineras, lo que aquí se le han permitido a estos señores, ¿no? Hace unos 10 años empezamos a trabajar desde la Asociación Herrerías por la defensa y la recuperación histórica y patrimonial de minas de herrería. Esa recuperación histórica y patrimonial la conseguimos por medio de la realización de jornadas, que ya llevamos 9, la próxima es la 10ª, trabajando desde la primera en promocionar, en incentivar el que la gente tomara conciencia de que teníamos que recuperar y poner en valor nuestro patrimonio. Asimismo, al día de hoy hemos editado 10 libros, todos muy localistas, todos muy que tienen que ver con minas de herrería, Puebla de Guzmán, aprovechando la ayuda de algunas personas que han querido colaborar con nosotros, construyendo los libros, editando los libros, escribiendo los libros, ¿no? Tenemos varias ediciones. El grupo de los libros verdes son libros dedicados a fotografías, súper interesantes, bueno, todos con sus pies de foto, donde se explican perfectamente quién son cada uno, con fotos donde aparecen, como en esta, 47 personas de Cabeza del Pasto, y que todos están con su nombre y apellido. El grupo de libros naranja están dedicados a personajes. Concretamente, el primero fue de un médico que estuvo de 1930 a 1935 y que, bueno, es muy interesante, muy curioso la personalidad de este hombre. Así como el segundo libro está escrito sobre el arquitecto que construyó el poblado de Herrería, que además fue arquitecto municipal de Huelva, don Alejandro Herrero Ayllón.
Los libros negros son muy variados. Estos son relatos mineros, donde son distintos relatos diferentes. En los primeros, la primera parte de estos son 3 relatos en el que el autor, Juan José, no me acuerdo del apellido, pero bueno, escribe anécdotas de herrería cambiándole los nombres a los personajes. Es muy curioso, es muy bonito, y el que ha vivido en esa época, estamos hablando de haber nacido hacia 1940, todo el que ha vivido en esa época pues puede jugar a reconocer las personas. En este libro también se habla de la mayordomía de los mineros, un relato a base de fotografías de esa explotación. Hay otro libro que es el de todos los accidentes mortales habido en minas de herrería, Cabeza del Pasto y La Membrilla. Por su proximidad pues también lo pusimos y es bastante interesante. Tenemos un libro de poemas escrito por nuestro amigo Ramón Llanes, que se titula Secuencia del Más Adentro. Tenemos un trabajo de investigación importantísimo de un compañero mío, Iván Carrasco, dedicado al ferrocarril minero del Guadiana, que ha recibido muchísimos elogios. También en compensación a la donación o la cesión de documentos que nos dieron del constructor del ferrocarril, de los herederos del constructor del ferrocarril, en don Guillermo Rodiger, pues editamos un pequeño libro sobre las vicisitudes en la Segunda Guerra Mundial, escrita por un nieto de Guillermo Rodiger, el constructor del ferrocarril. También editamos un romancero del Río Tinto de un sindicalista, Antonio Perejil Delay, que trabajó bastante en temas de los cierres tanto de Río Tinto como de Arnalcoya. Y el último libro que tenemos editado está hecho por una chica de herrería, Almudena Redondo, que es una guía geológica del trazado del ferrocarril del Guadiana, dirigido por profesores de la Universidad de Huelva. Todos esos libros los tenemos ahí. Si alguien los quiere adquirir, pues están a un precio módico de 6 euros. Además, recibimos infinidad de donaciones. Aquí tenéis algunos que las vamos guardando para el día que tengamos la oportunidad de tener nuestro museo o nuestro centro de interpretación. Rehabilitaciones, también hemos participado en rehabilitaciones y concretamente la más importante, la colaboración realizada en la rehabilitación del Malacate de Cabeza del Pasto, que luce hoy en herrería y que en su momento se llevó 19 años en Huelva, arrumbado de la forma que veis aquí en la foto. Por supuesto, hemos ido recuperando fotografías interesantísimas, de bastante valor, en la que trabajamos en reconocer, todos estos eran habitantes de Cabeza del Pasto, están todos reconocidos, los 47, también estos trabajadores de Cabeza del Pasto, también estos que en concreto fue el primer director francés. Y nuestra ilusión es llegar a construir o habilitar
Actualmente, en principio, pensamos en la construcción. Para ello recuperamos la propiedad del terreno que está entre el campo de fútbol y la carretera, que algunos señores decían que eran suyos. Está claro que ya está a nombre de la Junta y esperamos que cualquier día de esto nuestro ayuntamiento pida la propiedad, la cesión por parte de la Junta de Andalucía de ese trocito de terreno que sentimentalmente tiene bastante valor porque se puede construir bastantes cosas. En su día proyectamos un centro de interpretación, es en la entrada de Herrerías, aunque ahora ya el camino y el ánimo está por la recuperación del antiguo edificio del almacén para hacerlo centro de interpretación. Y bueno, ya con esto vamos a finalizar esta primera parte de la quinta sesión de la Escuela de Guías Turísticos. Espero que os haya agradado este paseo que ha sido virtual y que esperamos que el día 4, el que le apetezca, asista junto con la Asociación El Foco y la Asociación de Mujeres de Herrería y nuestra asociación a esa visita guiada que vamos a hacer por el poblado y por la Corta de Guadiana. Muchas gracias. Proseguimos con esta segunda parte de la quinta sesión de la Escuela de Guías Turísticos de Puebla de Guzmán. Aprovechando que estamos iniciando o reiniciando, como ya hemos comentado los días anteriores, el tema del expediente de declaración de bien de interés cultural en la zona de Herrerías y de Cabeza del Pasto, aprovechamos en el día de hoy traernos para que nos explique en qué consiste ese expediente a una licenciada en Historia que ha estado trabajando con nosotros como becaria del Banco Santander, ya como titulada durante más de un año lleva, y ha estado expresamente trabajando sobre este expediente, dirigida por alguien que nos ayuda muchísimo y que vosotros todos conocéis, que es el profesor doctor Juan Aurelio Pérez Macía, que estuvo aquí hablándonos del castillo de Alfayat. A su momento me comentaban en la puerta lo brillante y lo curioso y lo desconocido de la temática del castillo de Alfayat. Bueno, pues esta licenciada en Historia por la Universidad de Huelva es Noemí Raposo Gutiérrez. En su día fue premio al mejor expediente en la titulación de Historia en la Facultad de Humanidades y también premio de alumno 10C por la Universidad de Huelva. Yo sé que todo esto, que yo lo diga delante de ella, le da vergüenza, pero tiene que aguantar lo que para eso lo tiene. Es doctora en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y leyó su tesis doctoral, como ya hemos comentado aquí en otros días, en junio del mes pasado, de 2017, con el título de la delimitación de los espacios públicos en Pompeya. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas una sobre la guerra de la restauración portuguesa en el siglo XVII, vista desde Santa Bárbara de Casas. Nunca oculta que sus
antecesores maternos son de Santa Bárbara. Y también 2 publicaciones relativas o relacionadas con el urbanismo romano de la ciudad de Pompeya. Como ya he dicho, fue becaria de la Asociación Herrería durante 6 meses, aunque verdaderamente lleva unida a nosotros más de 1 año, y durante tiempo estuvo realizando el expediente de bien de interés cultural de Minas de Cumbre de la Herrería y Cabeza del Pasto. Actualmente sigue como miembro de la asociación, colaborando en la realización de este bien de interés cultural, y ante la petición de poder acoger de alguna forma a Noemí por parte de Buscando Ayuda, acudimos a nuestro ayuntamiento, que ha sido sensible, y le doy las gracias a María porque ha sido ella personalmente quien ha tomado el tema. Y bueno, vosotros habéis sido testigos de que, si Dios quiere, durante 6 meses va a seguir, los 6 meses que se pretende que se termine el expediente de bien de interés cultural, va a estar colaborando, bueno, no colaborando, trabajando activamente en este expediente para que tengamos la seguridad de que en enero podamos entregar toda la documentación para su calificación como bien de interés cultural. Gracias al Ayuntamiento, gracias a María, y le doy la palabra a Noemí, que está claro que es de sus primeras presentaciones y los nervios están dentro de sí, pero espero que lo sepa, que esto le sirva para ir ensayando futuros presentaciones, porque la verdad es que tiene un expediente que es para tenerlo bien enmarcado. Muchas gracias, Noemí. Pues en primer lugar quería agradecer a Pepe por sus palabras, además por haberme invitado a dar una de las sesiones de la Escuela de Guías Turísticos, y también quería agradecer al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán y a María, en este caso, que lo representa, por darme la oportunidad también de estar aquí. Como ha dicho Pepe, yo voy a tratar de dar unos puntos de cómo se está elaborando el expediente de bien de interés cultural de las minas de Cumbre de las Herrerías y de Cabeza del Pasto, pero antes de dar los puntos que están dentro de este bien, voy a decir que es un bien de interés cultural. Un bien de interés cultural también se le conoce con las siglas de BIC, como aquí indico. Es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico español. Dentro de un bien de interés cultural encontramos distintos bienes, como por ejemplo son los bienes muebles, que son los distintos objetos que tienen relación directa con la zona que se va a proteger, y los distintos bienes inmuebles, que son los edificios y las instalaciones mineras que encontramos dentro de la zona a proteger. Por lo tanto, si nos centramos en la legislación sobre el patrimonio histórico español, observamos que un bien de interés cultural es cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y las zonas arqueológicas, así como los jardines y parques con valor artístico, histórico o antropológico. Por lo tanto, un bien de interés cultural es una zona patrimonial que se protege a través de la administración competente. Existen distintas categorías de que le pueden tener un bien de interés cultural. Están las que traigo en pantalla, que son zona patrimonial, puede ser monumento histórico, jardín histórico
un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, lugar de interés industrial y lugar de interés etnológico. La categoría que se le ha dado por parte de la Administración al BIC de las herrerías es el de lugar de interés industrial, que más adelante veremos por qué se le ha dado esta categoría. Y ahora vamos a ver los puntos que se recogen en el bien de interés cultural de las herrerías y de Cabezas del Pasto, que son los puntos que vamos a ir tratando a lo largo de la exposición. En primer lugar, vamos a hablar de la denominación, del por qué se le ha denominado con este nombre, la justificación, la localización, la descripción del medio, como es la caracterización geológica y geográfica de la zona, la delimitación de la zona a proteger, los distintos bienes inmuebles protegidos dentro del bien de interés cultural, además de los distintos bienes muebles que se protegen también en este bien de interés cultural, los datos históricos y los datos etnológicos. Vamos a empezar por la denominación. El bien se titula Bien de interés cultural en la categoría de lugar de interés industrial a Minas de Cumbres de las Herrerías y Cabezas del Pasto, Puebla de Guzmán, Huelva. Posiblemente muchos de ustedes os preguntaréis por qué se llama a las herrerías Cumbres de las Herrerías. Y es debido a que históricamente la zona minera de las herrerías se ha denominado Cumbre de las Herrerías. Sin embargo, popularmente se denominó a la mina con el nombre de las herrerías y es como actualmente se conoce tanto al poblado de las herrerías como a la mina. Pero nosotros hemos considerado, y la Administración así nos lo aceptó, que deberíamos llamarle Cumbre de las Herrerías, ya que históricamente es como se le ha conocido a las herrerías. Por lo tanto, la denominación del BIC será Zona Minera de Cumbre de las Herrerías y de Cabezas del Pasto. Y ahora pasamos a la justificación. Como hemos comentado anteriormente, el bien de interés cultural de las herrerías se ha definido con la categoría de lugar de interés industrial, y esto es debido a que en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía el lugar de interés industrial se denomina, tal y como os he traído aquí el extracto, que son aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico, y encaja perfectamente con lo que es la zona minera de Cumbres de las Herrerías y de Cabezas del Pasto. Pasando a la localización, como imagino que todos sabéis, nos encontramos en la provincia de Huelva y Puebla de Guzmán se encuentra en el Andévalo occidental, y a 4 kilómetros de Puebla de Guzmán se encuentran las herrerías y 1,5 kilómetros más hacia el oeste se encuentra Cabezas del Pasto. Y esta es la delimitación que se ha propuesto para el BIC. Aquí os la traigo ampliada en la totalidad, que va desde Minas de las Herrerías hasta Cabezas del Pasto, y podéis ver cómo se delimita el poblado minero, con su campo de furbo aquí, y todas las instalaciones que incluyen los 3 diques y, como podéis ver, se encuentran delimitados justos al límite para no coger parcelas de más allá de lo que es realmente la instalación minera, y las 2 cortas y las distintas escombreras. Se delimita la línea de ferrocarril desde las herrerías, pasando por Cabezas del Pasto, hasta llegar justo a la presa del Andévalo, que nos corta la delimitación, ya que seguiría hasta el puerto de La Laja. Y esto es la delimitación de Cabezas del Pasto. Aquí os traigo más ampliado la zona de las herrerías, en las que podéis ver perfectamente que solo se coge la parte correspondiente a las instalaciones mineras, y aquí os traigo ampliadas las zonas de Cabezas del Pasto. Y ahora pasamos a los distintos bienes inmuebles que se protegen dentro de este bien de interés industrial. Como ya he comentado, los bienes inmuebles son los distintos edificios e instalaciones pertenecientes a la actividad minera. Por un lado, tenemos las zonas de explotaciones mineras, como son las cortas instalaciones y las zonas de residuos.
y os traigo algunas fotografías de algunos de los bienes, porque si pusiera todos los bienes a delimitar no nos iríamos hoy nunca de aquí. Entonces os traigo la Corta de Santa Bárbara. Otros de los bienes que se van a estudiar, se van a proteger, son el Pozo San Carlos, la central eléctrica, el taller, el Pozo Guadiana, el Pozo Maestro de la Mina de Cabeza del Pasto, que está ahora mismo en las herrerías, el almacén, los distintos diques, son 3, pero aquí os he traído fotos de 2 de ellos, del dique Fabiane y el dique Pedriane, el antiguo emplazamiento del Pozo Maestro de Santa Bárbara, o las zonas de cementación, los canaleos de la mina de Cabezas del Pasto, las escombreras de la mina de Cabezas del Pasto, las escombreras de pizarra cuprífera de la Corta de Santa Bárbara, y son algunos de los ejemplos que os traigo porque ya os digo que se va a singularizar cada uno de ellos. Otro de los bienes inmuebles que se va a proteger va a ser el trazado del ferrocarril minero del Guadiana, el tramo que va, como ya he comentado, desde Minas de Herrería hasta la presa del Andévalo. El tramo que va desde la presa del Andévalo, desde aquí hasta la mina de la Isabel, está inundado actualmente por el embalse, pero el tramo que va desde Mina de la Isabel hasta Puerto de la Laja ya está protegido en el bien de interés cultural del Puerto de la Laja, que se hizo en 2011. Entonces, ahora mismo ampliaríamos hasta Cabeza del Pasto y ya tendríamos todo el recorrido, exceptuando lo que se encuentra bajo el agua, que eso es imposible de proteger. Y aquí os traigo algunas fotografías de cómo era el trayecto de este ferrocarril cuando estaba en funcionamiento y cómo se encuentra actualmente, en las fotografías de abajo. Otro de los bienes que se van a proteger es el poblado minero de las Herrerías, y dentro del poblado minero de las Herrerías se van a singularizar algunos bienes como es la iglesia de Santa Bárbara, el estadio de Guadalupe, el economato, la antigua plaza de Abastos, el cuartel de la Guardia Civil, y después de estos también se van a incluir los distintos yacimientos arqueológicos que encontramos dentro de la delimitación del bien de interés cultural. Como ha comentado Pepe, en Cabezas del Pasto tenemos un yacimiento arqueológico que no se ha excavado en profundidad, simplemente se han hecho algunas prospecciones y se sabe que existen numerosos pocillos romanos, como ha comentado Pepe. Estos puntitos que se ven aquí son pozos gemelos de época romana. En estas minas de Cumbre de las Herrerías, no solo en Cabeza del Pasto, sino también en Cumbre de las Herrerías, se hicieron numerosas labores de investigación, como lo atestiguan todos estos pozos mineros que encontramos. Se tiene constancia que a menudo se agrupaban los pozos de 2 en 2, como aparecen aquí, y se conocen, como he comentado, como pozos gemelos. Algunos de ellos se unían y otros no estaban unidos. En Cabezas del Pasto encontramos unos 300 pocillos romanos. Estos pozos se separan unos de otros por unos 3,30 metros y tenían unas medidas de 1,5 de profundidad y 1 metro de ancho. Aquí os traigo cómo sería más o menos, porque no es una muy buena reconstrucción de cómo sería uno de esos pocillos romanos. Este sería más ancho, por el que tenemos en Cabeza del Pasto serían de 1,5 metros de alto, o sea, sé que este sería un poquito más bajo de lo que vemos en la fotografía, y 1 metro de ancho, entonces posiblemente cabía una persona. Pero para que os hagáis más o menos una idea de los estrechos que serían, no mucho más estrecho de lo que veis ahí. Sin embargo, estas explotaciones mineras en época romana no debieron de tener mucho éxito, ya que los romanos encontraron algunas dificultades en el reconocimiento del terreno, pues se excavaron, como os he comentado, en Cabeza del Pasto unos 300 pozos, pero gran parte de ellos solo encontraron roca estéril, por lo que no hay escoriales romanos en la zona de Cabeza del Pasto, y solo encontramos explotación minera de época contemporánea. Además de estos yacimientos arqueológicos, encontramos en la zona de las Herrerías
tenemos constancia de que existe una necrópolis de la Edad del Bronce. Esta necrópolis está formada por una serie de tumbas que están repartidas a lo largo de las cortas del Guadiana y de la corta de Santa Bárbara. Esta que podéis ver en pantalla se encuentra en la corta de Santa Bárbara y estas son tumbas de cistas. Son tumbas que básicamente se formaban por 4 placas, en este caso eran de piedras de laja, y se colocaban verticalmente en forma rectangular, como podéis ver aquí, que tiene forma rectangular. Y encima de ella se ponía una piedra en forma horizontal como tapadera de la tumba, y dentro de él se depositaba el cadáver en posición fetal junto con su ajuar. Estas tumbas de Cabeza del Pasto solo se conocen lo que estamos viendo así porque tampoco es una zona que está excavada, solamente se conoce por prospecciones arqueológicas que existe ahí un yacimiento arqueológico, pero que actualmente tampoco está excavado. Y aquí os traigo unas necrópolis que serían parecidas a las que si en alguna vez se excava esa zona de la corta de Santa Bárbara, de los alrededores, pues así sería ese espacio en el que encontraríamos diferentes tumbas a modo de cistas y estarían repartidas por toda esa zona. Esta es una necrópolis de Cerdeña, en Italia, que es la necrópolis Acircoli di Limuri, y para que os hagáis una idea. Y aquí también os traigo una de las reconstrucciones de la cista que se encuentra en el Museo Minero de Río Tinto, que si se llega a excavar la de las herrerías, pues sería así, encontraríamos una tumba y dentro encontraríamos el cadáver con su ajuar. Y esta es otro ejemplo, que este sí que es real, de la necrópolis del Castañuelo en Aracena, en el que encontramos la cista. En esta, por ejemplo, no se han excavado los laterales, sino que se ha excavado simplemente la cista, y vemos el cadáver en su interior con su ajuar. Si veis, no son unas cistas muy grandes, son chiquititas porque este jalón mide 1 metro y directamente cada color son 10 centímetros y ni siquiera tienen ni 90 centímetros. Serían como unos 70 centímetros de anchura las cistas, son bastante pequeñas. Además de los bienes inmuebles que ya hemos comentado, los distintos edificios, instalaciones mineras y los distintos yacimientos, en el BIC de las herrerías también incluimos los distintos bienes muebles que están vinculados a esas explotaciones mineras. Por un lado tenemos el archivo histórico de Minas de las Herrerías y por otro lado tenemos 49 bienes muebles que se encuentran, al igual que el archivo, en la Asociación Herrería. Estos bienes muebles han sido donados, muchos de ellos, por las personas de las herrerías y de Puebla de Guzmán. Y aquí os traigo alguna muestra de algunos de esos bienes que ya Pepe también ha enseñado antes, que están incluidos en el BIC, como por ejemplo el casco de minero, una vagoneta del tren, las diferentes lámparas, todos los materiales y los objetos que estaban en relación directa con la actividad minera que se hacía en la zona. Además de estos bienes, el BIC tiene unos datos históricos en el que se cuentan toda la historia de esta zona, desde la prehistoria hasta el cierre de la mina en el año 1988. No me voy a parar mucho en decir la historia porque ya Pepe la ha comentado antes, pero decir que las minas de herrería tienen una historia que va desde la prehistoria, como ya hemos visto con los diferentes yacimientos, por ejemplo de la Cista, con la Junta de los Ríos, que también es de época prehistórica, a época romana, en el que vemos los distintos pocillos de Cabeza del Pasto. Época medieval y moderna no se da tanta actividad minera, pero sí que hay alguna zona cerca de la Puebla de Guzmán que sí que tiene actividad minera y sobre todo tiene el auge en la época contemporánea, que desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, prácticamente hasta finales del siglo XX, toda la historia que ha estado comentando Pepe. Por lo tanto, las minas de herrería es
digna de tener un bien de interés cultural, ya que tiene una historia bastante rica. Y el último punto que tenemos en el bien de interés cultural es el último que se ha añadido, que son los datos etnológicos. Es en el que estamos trabajando actualmente y no solo estoy trabajando yo, sino que está trabajando otra de las becarias que se ha incorporado recientemente a la asociación, que es Mari Carmen Entenza, que está también entre nosotros. Y ella se está dedicando con su trabajo fin de grado a realizar las distintas búsquedas de los datos etnológicos de las herrerías para incluirlas también en el bien de interés cultural. Dentro de estos datos etnológicos se van a tratar distintos puntos como el proceso de trabajo y la cultura del trabajo de los mineros para explicar cuál era el día a día del trabajo de un minero, qué es lo que hacía tanto en las minas como qué hacía después de la mina, que su ocio, la familia, hasta cómo se vestía y qué comía y todo. Todo lo que podamos conseguir es lo que va incluido en el BIC. También se va a ver un punto sobre el paisaje, cómo era el paisaje minero, el paisaje de la dehesa, cómo era antes y después de construirse el poblado de las herrerías. Se hablará también de las poblaciones y de las distintas condiciones de vida, cómo vivía el minero, cómo vivía el empresario de la mina, cómo vivían los distintos cargos que había. También se hablará del sistema sociopolítico, de las instituciones y del movimiento obrero, si hubo alguna huelga en el momento de las actividades mineras, si los obreros en algún momento pelearon por sus derechos o todo lo que podamos recopilar. También hablaremos sobre las pautas de sociabilidad y los espacios para la sociabilidad, como he comentado antes, el ocio, lo que hacían si se iban a trabajar a su huerto después de trabajar en las minas, si se iban al casino, todo lo que hicieran. Y por último también incluiremos el ciclo festivo y aquí sobre todo nos centraremos en las fiestas de Santa Bárbara y también en la romería de la Virgen de la Peña, que, como ha comentado Pepe, los mineros también tuvieron su mayordomía. Y estos son todos los puntos que se recogen en el BIC. Y aquí os traigo algunas fotografías de cómo trabajan los mineros, que igualmente se incluirán en el BIC, no he traído mucho, y también algunas fotografías de cómo sería ese ciclo minero. Todas ellas son fotografías antiguas que tenemos en la Asociación Herrería, en el archivo. Y por último, para concluir, quería resaltar que el bien de interés cultural supone una protección por parte de la Junta de Andalucía a un lugar de interés histórico como es las minas de Cumbre de las Herrerías y de Cabezas del Pasto, que el realizar este expediente de bien de interés cultural evitaremos también la degradación y la pérdida de los distintos elementos que quedan en la zona, porque hay muchos edificios, como por ejemplo el almacén, las oficinas, que si no ponemos un freno, pues se perderán y se vendrán abajo. Entonces, con este BIC ayudaremos a que eso no ocurra. También evitaremos abuso y deterioro por parte de la mano del hombre sobre los elementos protegidos. Y también con ello queremos reactivar las herrerías desde un ámbito cultural y socioeconómico, ya que esto hará que las herrerías sean mucho más conocidas, estarán protegidas y posiblemente vendrá mucho más turismo a la zona y esa zona se reactivará socioeconómicamente. Y por último, dará un reconocimiento a Minas de Herrería como se merece, porque ya que hemos visto anteriormente, tiene una gran historia que necesita que se les reconozca. Y gracias a este bien de interés cultural yo pienso que se conseguirá. Y gracias por su atención y con esto termino. Como ha sido norma en los días anteriores, también con Noemí, María le va a dar una placa conmemorativa.
Asimismo, le daremos unas botellitas con aceite del Campo Baldío y aguardiente de la Peña, para que tenga un recuerdo de este día. Está claro, los libros no se los damos porque la mayoría los tiene y además ella tiene la oportunidad de tener las cajas de los libros al lado y coger que más le interese. Muchas gracias a Noemí, y está claro que contar con personas jóvenes con la categoría no solo intelectual y de formación, sino la categoría humana de Noemí, da gusto trabajar con ella. Muchísimas gracias, Noemí. Dado que en todas las escuelas se dan vacaciones, aquí no vamos a hacer menos, y entonces vamos a dar vacaciones en el mes de agosto. Espero que todos estéis contentísimos. Pero os castigamos diciendo que a partir de septiembre volveremos y nos castigaremos cada 2 viernes. Además, me gustaría que meditarais os mando tarea, meditarais durante este mes de agosto para que propongáis temas que podamos trabajar conjuntamente. Ya tenemos algunas de las asistentes que están trabajando en este tema, aunque serán para más adelante, además con publicaciones que puedan ayudar en el expediente de bien de interés cultural. Os reitero que si en algún momento os apetece plantear algún tema que queramos que trabajemos, estamos abiertos, porque esto queremos que la participación de los que estáis o de los que vais quedando sea intensa. Por otro lado, recordaros que el día 4, quien quiera asistir a las 8 de la tarde, estamos en el Salón San Carlos de las Herrerías. Partimos de allí a hacer una visita. No va a ser nada cansada, porque está claro que irán gente mayor y así lo hemos hablado con las otras asociaciones, y allí vais a tener la oportunidad también de visitar la exposición de fotografías, de 21 fotografías que concursaron al tercer concurso fotográfico del Patrimonio de Minas de Herrería, y donde van a estar expuestos los premios, los 3 premiados, que, por cierto, uno de los premios es asistente a esta escuela de guías turísticos. Muy bien, muchas gracias.